Buenos días compañeros, en esta ocasión voy a mostrar el siguiente video en el cual haré una explicación sobre qué es una función inyectiva, sobreyectiva y biyectiva. Empecemos. ¿Qué es una función? Una función es una relación establecida entre dos conjuntos, el conjunto 1 y el conjunto 2, el cual el conjunto 1 puede ser llamado dominio y el conjunto 2 puede ser llamado codominio. Esta relación está basada entre n elementos del conjunto 1 y n elementos del conjunto 2. Esto sería una función. Comprendido esto, como se muestra en el principio, existe también la función inyectiva, función sobreyectiva y función biyectiva. Vamos a presentar la siguiente, que en este caso es función inyectiva. En esta función los elementos del dominio pueden pertenecer a solo un elemento del codominio. Claro está que si el codominio tiene más elementos que el dominio, al relacionarlos sobrarán elementos, los cuales se llamarán elementos sobrantes. Presentamos algunos ejemplos de elementos sobrantes. En ejemplo 1 tenemos el dominio con los elementos 1, 2 y 3, el codominio, el cual contiene elementos D, B, C y A. Podemos ver la relación establecida entre ellos, es 1D, 2B, 3A. El elemento sobrante es la letra C. Como siguiente ejemplo tenemos figuras geométricas y el número de lados. Como podemos ver, tenemos un rectángulo el cual está relacionado con el codominio con el número 4 y así sucesivamente con las demás figuras. Como podemos observar, tenemos el número 2 como elemento sobrante. Ahora pasamos a la función sobreyectiva. ¿Qué es una función sobreyectiva? Se considera una función sobreyectiva cuando los elementos tanto del dominio como del codominio se relacionan y no sobra ningún elemento de ambos lados. Aquí tenemos un pequeño ejemplo en el cual tenemos un ejemplo erróneo y uno correcto. En el primer ejemplo tenemos 4 elementos, los cuales son una serpiente, un pez, un ave y una gallina, los cuales pertenecen al dominio y al elemento ovíparos. Como podemos observar, vivíparos no está relacionado con ninguno de ellos, por lo cual este ejemplo es erróneo. Como siguiente ejemplo tenemos los elementos del dominio, los cuales están conformados por un vestido, una manzana, un postre y una playera. El codominio tiene como elementos ropa y comida. Podemos observar que en este ejemplo todos están relacionados. Sabiendo esto, podemos deducir que una función sobreyectiva pertenece al ejemplo 2, puesto que todos sus elementos están relacionados. Función biyectiva. Se considera biyectiva cuando la función es inyectiva y sobreyectiva. En caso de no cumplir con estas condiciones, no se denomina función biyectiva. En este pequeño ejemplo podemos observar que tanto el dominio como el codominio tienen el mismo número de elementos. De igual manera podemos observar que no hay ningún elemento sobrante, por lo cual se considera una función biyectiva. A diferencia de la inyectiva, en este no pueden sobrar elementos, ni mucho menos pueden relacionarse con dos elementos. Aquí tenemos un pequeño ejemplo en el cual la función deja de ser biyectiva y pasa a ser inyectiva. ¿Qué es el dominio y el rango? El dominio de una función son todos los valores que están en la posición X, es decir, en el dominio. Y el rango, por otra parte, son todos los valores que están en Y, pero solo los que están relacionados con los elementos del dominio. Aquí tenemos un pequeño ejemplo en el cual podemos observar que tenemos como elementos del dominio 3, 1, 4 y 2. Y en el codominio tenemos los elementos 2, 5, 4, 6 y 2. Para tener su relación las evaluamos con una función, que la función es la siguiente: x más 2. X se va a sustituir por cada elemento del dominio y así como tendremos su relación. Como podemos observar, si sustituimos x por el número 3, tenemos que 3 más 2 es 5 y 1 más 2 es 3 y así sucesivamente. El elemento sobrante aquí es el número 2, ya que ninguno de los números da ese resultado. También podemos observar que el dominio de una función son todos los números reales de x y en y el rango de una función es mayor o igual a 3. Aquí podemos observar ya gráficamente cuál es el dominio de una función, que como lo dijimos antes son todos los números reales en x, por lo cual está representado con una barrita roja, y en y, que es mayor o igual a 3, está representado con una barrita azul. Este resultado, tanto el dominio de una función como el rango de una función pueden ser afectados según los elementos que tengamos. Aquí tenemos un pequeño ejemplo del supermercado. En este pequeño ejemplo tenemos las sabritas como entrada, el señor y los 20 pesos como proceso, las sabritas y la moneda de 10 pesos como salida. ¿Qué es lo que pasa? Cuando queremos comprar algo y pagamos, debemos recibir nuestro producto entrante y el cambio correspondiente. Otro ejemplo claro en el cual no está bien una relación es cuando pagamos y nos dan mal el cambio o no nos dan ningún cambio, a pesar de que hemos pagado más por el producto. Como podemos observar, aquí tenemos la relación establecida que se aplicó y en algunos casos no se aplicó. Como podemos ver, 1 está relacionado con 10, 2 con 20, 3 con 30, 4 con 40. Y esto es una función biyectiva, ya que no hay ningún número sobrante ni hay relaciones entre dos elementos. En el dominio tenemos 1, 2, 3 y 4 que representan el número de sabritas que compramos, y en el codominio observamos el precio a pagar por cada cantidad. Por ejemplo, tenemos 1 es igual a 10, 2 igual a 20, 3 igual a 30 y 4 es igual a 40. Podemos decir que esta es una función biyectiva, ya que podemos observar que no tenemos ningún elemento sobrante. La función que genera la relación entre los conjuntos X y el conjunto Y es la siguiente: f de X igual a 10, ya que 10 es el precio de cada producto unitario y X
es la cantidad a llevar. Esa función nos ayudará a calcular el precio a pagar. Otra forma de relacionarlas mediante una tabla, la cual vamos a hacer completamente lo mismo. Aplicando a la función podemos evaluar y. Otra forma de hacerlo es una gráfica en la cual podemos poner los elementos del dominio, en el eje X y en el eje Y los elementos del codominio. Por último es la expresión que ya hemos evaluado. Composiciones de dos funciones. Es el resultado de la aplicación sucesiva de dos o más funciones sobre el mismo elemento X. Eso quiere decir que cuando tenemos una función y la evaluamos, obtendremos un resultado y a ese resultado lo evaluaremos nuevamente con una nueva función y por ende nos generará otro resultado. Bueno, aquí tenemos las cuatro composiciones, las cuales son G compuesta con F, F compuesta con G, F compuesta por F y G compuesta con G. Bueno, las dos últimas están compuestas por sí mismas. A continuación mostraremos un ejemplo. Composiciones de dos funciones. En este pequeño ejemplo tenemos dos funciones, las cuales son f de x igual a 2x y g de x igual a 3x más 1. F de x igual a 2x nos ayudará a evaluar nuestros elementos del dominio, por lo cual al evaluarlo y sustituir x obtendremos como resultado el codominio. Es decir, si reemplazamos x por menos 2x, el resultado de la evaluación será menos 4 y así sucesivamente con todos los elementos que hay en el dominio. Posteriormente evaluaremos con la siguiente función, que es g de x igual a 3x más 1. Los elementos del codominio los evaluaremos con esta función. Haremos lo mismo, sustituiremos x y quedaría de la siguiente forma: 3 por menos 4 más 1 igual a menos 11. Por ello está representado con flechitas su relación. Esto lo haremos para todos los elementos del codominio. Una vez obtenidos todos los resultados, nos generará una composición de dos funciones que quedaría de la siguiente manera: f compuesta por g de x igual a 6x más 1. Bueno, compañeros, ahora evaluaremos la primera función, que es la siguiente. Es esta de aquí, la cual sustituiremos sus valores de g de x y obtendremos g igual a 3x más 1. Ahora, posteriormente a eso, sustituiremos x por f de x, la cual está compuesta por 2x. Eso nos lleva al tercer resultado, el cual está aquí. Posteriormente haremos la operación que se encuentra y el resultado lo podemos encontrar en la última línea y efectivamente es correcto. Bueno, aquí tenemos la siguiente función compuesta, la cual es g compuesta por f. De igual manera la vamos a evaluar sustituyendo sus valores de g y f. Como podemos observar, es el mismo proceso que el anterior, por lo cual nos lleva a que su resultado es 6x más 1. Posteriormente evaluaremos las dos últimas funciones compuestas, que es f compuesta por f y g compuesta por g. Para f compuesta por f observamos que es la misma función evaluada por la misma. Por ello es que se va a sustituir en f de x por 2x. Por ello observamos que se va a sustituir 2x y en x se va a sustituir nuevamente 2x. Bueno, aquí tenemos las dos últimas funciones compuestas, las cuales son f compuesta por f y g compuesta por g. Como lo habíamos dicho, estas son evaluadas por sí mismas. Por ello es que tenemos este resultado. Hacer esta operación obtenemos como resultado 4 de x. Para g compuesta por g hacemos completamente lo mismo. Tenemos que reemplazar g de x por g de x y nos da ese resultado: 6 de x más 4. Bueno, aquí tenemos unas pequeñas referencias en las cuales ustedes pueden buscar más información acerca del tema.